¿Qué es lo peor que hizo alguien en el trabajo y no le pasó nada? Historia 1. Conseguí mi primer trabajo en un club campestre en 2004, tenía apenas 15 años. Mi jefe me estaba mostrando todo el lugar y me llevó a recorrer la sala de calderas, donde, según me dijo, la gente se juntaba a fumar. Entramos y ahí estaba el chef principal, consumiendo una sustancia prohibida. En esos primeros 30 minutos en el trabajo, vi cómo el chef y mi jefe compartían ese hábito sin problema alguno. Resultó ser el mejor trabajo que tuve en mi vida, aunque no lo aprecié hasta que ya no lo tuve. El lugar era un completo desorden. Sustancias, alcohol, labores livianas y propinas generosas. Una verdadera locura, pero también una experiencia inolvidable. Historia 2. La persona encargada de hacer el horario de turnos no se dio cuenta de que 2 de los que había asignado estaban casados. La esposa había mantenido su apellido, pues resultó que les tocaron juntos para un turno de noche, solo los 2. Esa noche llegué al trabajo porque tenía que hacer unos trámites administrativos, y en cuanto crucé la puerta, lo escuché claramente. Clap, 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 clap. Historia 3. No fui yo quien presenció aquello, pero cuando estudiaba medicina y trabajaba en un hospital, una noche recibieron un llamado urgente, de esos que movilizan a todo el personal, médicos, enfermería, el equipo de terapia intensiva e incluso el farmacéutico, porque necesitaban atender con rapidez a un paciente. Al casar, resultó ser una falsa alarma, pero lo más delicado fue que los residentes no respondieron al llamado, aunque el médico a cargo sí estaba presente. Él se mostró bastante molesto y salió a buscarlos. Para sorpresa suya, los encontró en la sala de descanso compartiendo un encuentro íntimo. La noticia se difundió por todo el hospital. Lo curioso fue que ninguno de los residentes fue sancionado ni separado, porque el hospital enfrentaba una severa escasez de personal y simplemente no podían permitirse perder a nadie. Historia 4. Entré a la oficinita del gerente de un lugar súper popular en la playa de Florida para recoger mi cheque. Pero, la verdad, más bien parecía un closet para escobas. Apenas crucé la puerta, me sorprendió la escena. Mi gerente estaba en un encuentro muy cercano con una de las meseras más atractivas, justo al lado de una considerable cantidad de polvo blanco sobre el escritorio. Tomé mi cheque sin pronunciar palabra y me retiré. No fue por lo que presencié, sino por asuntos personales que llevaba conmigo. Tiempo después, esa sección del lugar quedó consumida por las llamas y tuvo que ser reconstruida por completo. A pesar de todo, el negocio sigue en pie y continúa siendo un éxito hasta hoy. Historia 5. Hice la travesura con mi novia, que trabajaba ahí, dentro de la congeladora de Ben & Jerry's, justo después de que la fumaron todo adentro mientras el personal organizaba una fiesta después del horario de cierre en la tienda. Jaja. Teníamos un barril de cerveza y estábamos poniendo música. Todo esto justo después de cerrar, en una zona muy transitada del centro. Lo más loco es que la fiesta adentro se podía ver desde la calle. Estoy casi seguro de que la pizzería de al lado todavía estaba abierta. Historia 6. Bern, el encargado de seguridad de la empresa, me acompañó escaleras arriba hasta un cuarto de almacenamiento seguro donde debía entregar una caja con documentos que llevaba conmigo. Abrió la puerta y me dejó entrar. Justo en el instante en que la secretaria del CEO estaba en una posición comprometida con Charlie, el jefe de mantenimiento. De repente, ella retrocedió y se sentó de golpe, mientras Charlie, visiblemente alterado, intentaba acomodarse rápidamente y con la otra mano recorría la pared vacía como si buscara algo entre los estantes, tratando de disimular la escena. Historia 7. Esa soy yo. Trabajaba como radiógrafo en una empresa de yesos ortopédicos. Un día, llegó una mujer recién casada quejosamente diciendo que su esposo no tenía interés en la vida íntima, en el dormitorio. Me contó que estaba comprando ropa sexy para intentar despertarle el deseo, pero que le costaba mucho encontrar la talla correcta. Esto sucedía antes de que existiera internet, así que ella conseguía esas prendas a través de una compañera de trabajo que era representante de Ann Summers. Entonces le ofrecí probarse la ropa en la sala oscura de radiografías. Le podía cerrar la puerta con llave y yo me quedaba en la sala de visualización, viendo las imágenes mientras ella se probaba la ropa a solas, en la oscuridad, todo resuelto. Esto se repitió durante algunas semanas, hasta que un día ella me llamó para que fuera con ella. Yo, algo ingenuo, pensé que ya había terminado y que simplemente me iba a pedir una opinión sincera, la típica desde el punto de vista masculino, sobre qué tan atractiva le quedaban los conjuntos. Le dije que su esposo debía estar loco porque yo la veía increíble. Para resumir la historia, casi todas las semanas probaba un conjunto nuevo durante el tiempo que trabajé ahí.
Lo que vi en el trabajo, sin duda, ella lograba sacarlo adelante sin problemas. Historia 8. Cuando estaba en la preparatoria trabajaba en un restaurante. Había una chica y yo que coqueteábamos bastante. Teníamos un pequeño cuarto afuera del congelador que se usaba para preparar alimentos o cortar carne. Desde donde estaba el panadero, que se retiraba como a mediodía, había una ventana que daba a ese cuarto. Yo estaba en el puesto del panadero haciendo unas cosas cuando la chica que me gustaba llegó corriendo tarde de la escuela. Solo me dijo, mantén a la gente lejos, y se metió ahí para cambiarse de ropa. Yo seguía en lo mío cuando de repente escuché un golpecito en la ventana. Volteé y ahí estaba ella, medio vestida con su falda del uniforme y la blusa blanca desabotonada pero cerrada. Abrió la blusa, se dio la vuelta y se desabrochó el brasier, mostrándome un instante. Luego se rió nerviosa, terminó de cambiarse, pasó rápido a mi lado y me soltó. Nos vemos en el receso, te dejo que las toques. Otra que recuerdo fue ya en mis inicios como chef ejecutivo Sous, cuando la gerente de banquetes, una mujer bastante atractiva, solía visitarlo todas las noches después del servicio de cena. Tenían como una reunión, que se extendía después del cambio de turno. Una noche golpeé la puerta y le dije, chef, su esposa está en la línea principal de cocina. Un par de minutos después, la puerta se abrió de golpe y la gerente salió con la falda medio al revés y el cabello desordenado. Él apareció sin la chaqueta de chef y con el pantalón abotonado a medias mientras se dirigía al teléfono. Al asomarme, vi que sus panties sobresalían por debajo del escritorio. Le hice un gesto a la gerente para que se diera cuenta. Y ella rápidamente se asomó por la esquina con los ojos bien abiertos. Solo le sonreí, le guiñé un ojo y me alejé caminando tranquilo. Historia 9. Mi primer trabajo, cuando era joven y muy influenciable, me junté con la gente equivocada. Nuestra rutina de media hora para el almuerzo era todo un ritual. Empezábamos fumando un porro camino al bar, luego una pinta de cerveza Estera, y para el viernes, como teníamos 45 minutos, le seguía un trago de Jack Daniels para cerrar. En la vuelta terminábamos el porro y ya en el baño de la fábrica nos dábamos una línea rápida de coca para recuperar el nivel. Después de eso, pasábamos toda la tarde operando maquinaria y montacargas. La única excepción era Dudanes, porque el bar estaba cerrado. Así estuvimos durante 4 años, hasta que me fui de ahí. Eso fue hace casi 25 años. Uno de los que era como el líder de ese grupo, que tenía como 15 años más que yo, sigue trabajando ahí, y está completamente destrozado. Su cuerpo traiciona con tics nerviosos, tartamudea, y es solo una sombra de aquel tipo arrogante y mujeriego que solía ser. Historia 10. Trabajé como botones en un hotel donde se quedaban azafatas después de largos vuelos internacionales. Había muchísimas mujeres jóvenes y hermosas que trabajaban para Air France, British Airways y mi favorita, Alital. Muchas buscaban diversión después de dormir bien una noche. Con el tiempo empecé a hacer amistad con algunas, les mostraba la ciudad y luego terminábamos en mi departamento de soltero. Así, poco a poco, surgieron romances y hasta me quedaba en sus habitaciones durante la noche. Incluso, en medio de mis turnos, aprovechaba para visitar sus cuartos y tener encuentros rápidos. Esto fue hace unos 20 años y resulta que en el hotel recién habían instalado cámaras de seguridad en cada piso. No me sorprendió cuando me llamaron para que viera al director de seguridad. Durante la charla, él me preguntó directo: ¿estás entrando a las habitaciones de las azafatas internacionales? Yo, sin pensarlo 2 veces, le respondí, sí, y vaya que se quedó con la boca abierta de que se lo admitiera. Entonces le dije, ¿y usted no lo haría? El hombre quedó atónito, y enseguida me llevaron para otro lado. Después de eso, jamás se volvió a mencionar nada. Seguí con mis conquistas, pero con mucha más discreción. Sin duda, fue el mejor trabajo que tuve. Historia 11. La empresa organizó un retiro para gerentes en Las Vegas, como una pequeña recompensa por un año excelente. Tuvimos algunas reuniones y en la última llegó una mujer para capacitarnos en ventas y marketing. Comenzó a presentar unos gráficos, pero a los pocos minutos encendió música y empezó a bailar, despojándose lentamente de su ropa y moviéndose por la sala, quedando casi desnuda. Resulta que el gerente general había contratado a una bailarina para animar nuestra reunión de trabajo. Fue una situación curiosa, desconcertante y, sin duda, fuera de lugar. 2 gerentas y 2 gerentes, muy devotos y cristianos, se retiraron de inmediato. Sin embargo, aunque fue un momento incómodo, nadie perdió su empleo por aquello. Historia 12. Gracias por darme la oportunidad de contar esto. Me encanta compartir estas historias, y no siempre se presentan tantas ocasiones para hacerlo. Cuando era adolescente trabajaba en el turno de noche en un banco, en la zona donde organizaban los documentos.
Solía llevar conmigo a mi novia, y aprovechábamos para disfrutar de nuestros momentos de intimidad justo después de que los repartidores terminaban de entregar todo. En esa época había muchas menos cámaras vigilando, así que nos las ingeniábamos para estar en lugares bastante inusuales. Tuvimos encuentros en múltiples superficies de esa área de sorting y en las salas de juntas. Pero el punto culminante fue cuando tuvimos un encuentro apasionado dentro de la bóveda del banco. Estábamos un poco nerviosos porque pensábamos que alguien podría estar dentro del edificio. Ella siempre había querido experimentar estar en un cuarto completamente a oscuras, sin ni un rayo de luz. Para mí, la emoción verdadera fue estar encerrado en esa bóveda herméticamente sellada. Sí, algo así como la versión literal de Sexo Seguro. Historia duda. En una gran empresa de tecnología, tuvimos una llamada general con todo nuestro equipo de unas 70 personas. Al final de la llamada, un compañero iba a mostrar un video de un viaje de voluntariado que había hecho recientemente. Mostró ese video, pero nadie recuerda de qué trataba porque justo cuando terminó, el reproductor se activó automáticamente y empezó a reproducir otro video suyo, esta vez un video casero íntimo con su esposa. Duró como 5 o 6 segundos antes de que pudiera apagarlo. Sorprendentemente, no lo despidieron, pero se fue de la empresa por su cuenta unos meses después. Me imagino que fue para evitar situaciones incómodas en eventos donde llevaban a sus parejas, como la fiesta navideña anual. Historia 14. Un día entré a la sala de descanso y me encontré con algo completamente inesperado. Uno de los nuevos cajeros estaba teniendo relaciones íntimas en el sofá con otro de los recién contratados. Sin hacer ruido, salí sigilosamente para no llamar la atención. Creo que la única razón por la que no los despidieron fue porque nadie más se enteró y, sinceramente, yo no quería tener esa charla incómoda con recursos humanos. A partir de ese momento, decidí tomar mis descansos en el auto para evitar cualquier situación así. Historia 15. No llegué a ser testigo directo, pero un jefe y propietario de la tienda donde trabajé solía jactarse de que tenía sus aventuras en la oficina trasera mientras estábamos en horario laboral. Todo esto estando casado y a punto de convertirse en padre. Además, presumía de que sus padres le habían costeado la universidad durante 7 años porque no lograba decidirse por una carrera fija. Para abrir la tienda, su papá también le facilitó un préstamo. Por si fuera poco, arrastraba una fuerte dependencia a la coca y a las strippers, dilapidando en esos vicios todo el dinero en efectivo que administrábamos de las ventas diarias. Al final, me despedí después de 1 año. La tienda apenas resistió un par de años más. No sé qué habrá motivado su caída. Vaya ejemplar que fue ese hombre. Historia 16. Estaba montando equipos en un centro de datos que acababan de remodelar y ampliar. Las filas de racks todavía estaban a medio armar. En un espacio del tamaño de un campo de fútbol todo parecía un laberinto. Racks completos y a medias, cajas por todos lados, partes del piso elevado, caballetes de advertencia y un montón, pero un montón de rollos de cables. Eran como las 8 de la mañana. Y de repente empecé a escuchar un ruido extraño, algo que sonaba como un motor girando o una llave neumática funcionando a ratos. Me dio curiosidad y fui a ver quién estaba ahí tan temprano. Para mi sorpresa, vi al jefe de nuestro equipo de soporte sentado encima de uno de esos rollos de cable. Ella sostenía un taladro inalámbrico con un accesorio que parecía estar usando para rozar lentamente una zona muy personal a través de la tela de sus jeans. Estaba completamente vestida, pero daba la impresión de estar entregándose a un instante de privado desahogo, un roce íntimo que la transportaba a otro lugar. Su expresión, tan profunda y absorta, parecía ser la de alguien entregado a la última nota de un concierto memorables, como si estuviera en su propio escenario. Me retiré en silencio, sin imaginar que me había visto. Después, cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, me costaba un mundo sostener la mirada con ella. Historia 17. Esta es una historia real. En 2013, durante mi primera reunión de ventas a nivel empresa en Arizona, en la última noche, cerca de 40 de los más de 200 asistentes se excedieron con el alcohol en el bar abierto y terminaron metiéndose, en total desnudez, a la enorme piscina climatizada del hotel. A mis 22 años no esperaba enfrentar situaciones tan inesperadas. Sentir la presencia imponente tan cercana de compañeras, o que colegas de más de 40 años me ofrecieran bailes que cruzaban los límites del protocolo, y todo eso en un evento laboral. Lo más desconcertante fue luego ver a esas mismas personas en reuniones semanales, jugando la normalidad, lo que me dejó sumamente confundido. Ahora, mirando atrás, pienso que algo así difícilmente sucedería en los tiempos actuales con todos los cambios en el ambiente laboral y las nuevas reglas instauradas. Historia 18.
Trabajo en urgencias, así que casi todo lo que veo no es apto para el horario laboral según la mayoría. Pero creo que lo más impactante fue un viernes en la noche cuando presencié a una chica vulnerada, entregándose a ese hombre que acababa de conocer en la sala de espera. Ambos permanecían allí, sin el menor cuidado. Ella tenía apenas 17 años y él, alrededor de 35. Los dos estaban bastante ebrios y estoy casi seguro de que él le había suministrado sustancias, porque otro paciente comentó que ese mismo hombre les había ofrecido aquello también. Historia 19. Entré a mi restaurante después del horario de cierre porque me había olvidado de sacar un poco de carne del congelador para que se descongelara. Abrí la cámara frigorífica y me encontré con dos compañeros de trabajo, dos meseros, dándose un beso apasionado. Cerré la puerta y me fui sin decir nada. Lo curioso es que los dos siempre se habían identificado como heterosexuales. Él tenía novia y el otro estaba casado. Nunca hablamos del tema con nadie, ellos tampoco mencionaron nada. A día de hoy seguimos en contacto y los dos están casados y tienen hijos. Historia 20. Cuando trabajaba en un hospital, fui testigo de situaciones realmente inquietantes, pero prefería mantenerme al margen para no atraer problemas. En una ocasión, entré a una habitación que ya había sido convertida en bodega, y para mi sorpresa, alguien había instalado varias máquinas para minar Bitcoin en un rincón. Disfrutaban de electricidad sin costo y una temperatura siempre fresca. Así que, aunque era una jugada arriesgada, supongo que quien fuera ahora debe haber acumulado una gran fortuna. También había una recepcionista que, de vez en cuando, anotaba en pequeños post-its el número de seguro social y la fecha de nacimiento de los pacientes, supuestamente para llevárselos a la computadora de recepción y completar los papeles, en lugar de hacer todo directamente en la computadora que estaba en la habitación, como acostumbraban los demás. Después la veía ocultar esos papeles en alguno de sus caros bolsos, siempre adornada con accesorios llamativos y de gran valor. Estoy casi seguro de que ella estaba realizando fraudes o apropiándose de identidades con regularidad. Por otro lado, un enfermero solía administrar solo una fracción del medicamento intravenoso para el dolor que debía entregar al paciente. Con mucha destreza, fingía desechar la medicina, aunque en realidad se quedaba con la botella en el bolsillo. Con el ajetreo constante de la sala de emergencia y la poca diferencia para el paciente entre una dosis escasa y una adecuada, nunca lo descubrieron. Esa persona debía tener nervios de acero, o tal vez estaba comercializando aquello que sustraía. Y ni hablar de todo lo relacionado con los acosos. Algunos enfermeros se valían de pacientes demasiado afectados por medicamentos o confundidos para comprender lo que sucedía. La verdad, no sé qué era más perturbador. La realidad en ese hospital era bastante sombría, pero la mayoría prefería no involucrarse para evitar complicaciones. Historia 21. Antes trabajé en una estación de noticias local en San Francisco. Los fines de semana me tocaba hacer de asistente de producción, cuando en todo el edificio apenas había una decena de personas. Casi todos los sábados, al pasar por el departamento de deportes, notaba que un presentador en particular estaba viendo contenido para adultos con temática lésbica. La pantalla quedaba justo hacia la puerta, por lo que era imposible no percatarse. Lo curioso es que tenía ese material guardado en su computadora, usando un programa antiguo, algo así como el viejo Windows Media Player. Lo que realmente me sorprendía era la tranquilidad con la que veía ese tipo de contenido en su equipo, envuelto en una manta, como si nada fuera fuera de lo común. Esto fue allá por el 2006 y me quedaba reflexionando sobre lo relajada que debía ser la atmósfera en ese lugar para que alguien estuviera tan despreocupado con algo así. Historia 22. Trabajo como enfermero en el turno nocturno de un hospital, y algo curioso ha comenzado a ocurrir entre mis compañeras en el mismo piso. Al parecer, todas se han vuelto aficionados a leer los mismos libros de temáticas apasionadas durante el turno, y suelen compartir sus impresiones y reírse juntas, creando casi un club de lectura poco convencional. Lo que me resulta divertido es esa dualidad. Ellas pueden sumergirse sin tapujos en esas historias tan intensas mientras están en el trabajo y disfrutarlo abiertamente. Pero si yo anduviera por ahí con un libro titulado La granja del placer matutino y contara sus contenidos, seguro que la reacción sería muy distinta. Aclaro que no me molesta, de hecho prefiero mantenerme un poco al margen y no prestar tanta atención. Y, para ser sincero, algunas de las locuras que se encuentran en esos textos sí que provocan risas. Es asombroso lo que se puede publicar hoy en día, en 2025, jaja.
Historia 23. Como líder de equipo supervisaba a 3 compañeros mientras trabajábamos para otra empresa, allá en el sitio, preparando un servidor novel para una migración. En medio del trabajo, nos topamos con una carpeta de un usuario que tenía una cantidad enorme de archivos, principalmente videos. Uno de mis compañeros decidió abrir un par para ver de qué se trataba. Para nuestra sorpresa, todos los videos mostraban a una mujer con algunos animales de granja en escenas bastante inusuales. No tardamos en comentarlo con la representante de recursos humanos del lugar. Ella los vio y prácticamente se le salieron los ojos de las órbitas. Después tuvo una reunión con el empleado en cuestión. Al final, no lo despidieron, solo le dieron un leve regaño, y así quedó la cosa. Historia 24. Antes solía administrar una Dunkin' Donuts. Había ocasiones en las que, sin darle demasiada importancia, me ponía a fumar hierba y un cigarrillo mientras sacaba la basura. Un día, una compañera con un comportamiento algo extraño y yo pensamos, hace un calor insoportable, mejor nos metemos a fumar al congelador. Era la primera vez que aceptaba hacer algo así. Justo cuando estábamos fumando, de repente escuché la campanita de la puerta, entraron unos clientes y salí rápido a atenderlos. Resultó que eran 2 policías y 2 agentes de la DEA. Justo viniendo por donas y café, apenas 10 minutos antes del cierre, hablando de mala suerte. Yo estaba volando tan alto y totalmente nervioso porque sabía que podían percibir la hierba. Intentaba mantener la calma y ser astuto, así que les dije, valoramos mucho su trabajo, esto está por cuenta de la casa. Pensaba que tal vez lo interpretarían como un soborno o un gesto de buena voluntad. Pero ellos solo me miraban fijamente mientras tomaban café y disfrutaban las donas gratuitas. Yo estaba limpiando, completamente fuera de sí. En ese entonces, en 2010, la hierba era sumamente ilegal en mi estado, y si me atrapaban, seguro me llevaban detenido y todo el lío. Para colmo llevaba una pistola en el bolsillo, lo que podía sumarme graves problemas federales. Una situación realmente tensa, para no olvidar. Historia 25. No fue algo que presencié en vivo, pero me lo contaron después. En la cocina antigua donde trabajaba, uno de los cocineros levantó un corazón de piña y le preguntó a un compañero si sabía algún truco para hacerlo desaparecer. De repente, lo ves con los pantalones bajos en plena cocina, tratando de ocultar el corazón de piña de una manera insólita, justo en el momento en que el dueño del restaurante pasaba caminando. Sorprendentemente, no le despidieron, simplemente le dijeron que dejara esas locuras de lado. Que se lavara bien las manos y que no quería volver a ver algo así nunca más. Historia 26. Trabajaba como conductor para una empresa de colchones de látex, pero como no necesitaban un chofer de planta a tiempo completo, cuando no estaba al volante de la furgoneta me tocaba echar una mano en el muelle de carga. Uno de mis compañeros allá era un verdadero torbellino. Manejar el montacargas para él era como si tuviera al demonio respirándole en la nuca. Y lo habían mandado a terapia semanal durante más de un año para contener esa furia que le brotaba fácilmente. Una vez, cuando un par de policías lo detuvieron para una revisión, encontraron algunos porros en su bolsillo y se descontroló por completo. Ese tipo tenía fama de ir a un restaurante cercano durante su hora de almuerzo y, cuando podía, se clavaba entre 4 y 6 cervezas. Un verdadero cavernícola de estos tiempos con un temperamento tan explosivo como impredecible. En el estacionamiento de empleados, cerca de la puerta que daba acceso al muelle de carga, había una pequeña caseta de vigilancia que casi nunca se usaba. Un domingo, en un fin de semana sin actividad laboral, uno de los dueños de la empresa decidió pasar a revisar la fábrica. El lugar estaba prácticamente cerrado y todo parecía en orden, hasta que notó algo inusual dentro de esa caseta. Al acercarse, ese hombre de más de 70 años, cofundador y dueño de la empresa, se topó con una escena difícil de creer. Mi compañero entregado sin ningún recato, compartiendo un momento íntimo con una trabajadora sexual, en plena acción y sin el menor pudor, justo ahí, en ese pequeño espacio olvidado. El incidente se convirtió en un escándalo bastante sonado dentro de la empresa. Pero curiosamente él nunca sufrió ninguna consecuencia directa. Supongo que simplemente le advirtieron que se mantuviera lejos de la caseta y que evitara entrar a la propiedad cuando no estuviera de turno. Sabían que era un desquiciado, pero, extrañamente, valoraban y toleraban su presencia por la energía desbordante con la que cargaba los camiones, una fuerza tan intensa como peligrosa. Historia 27. Hace como 15 años estaba en un club de shows en vivo en la calle Borbón. Mis amigos y yo estábamos cerca del escenario y, durante una pausa entre números, eché un vistazo por todo el lugar.
Fue entonces cuando vi en una cabina justo detrás de mí a una mujer sentada entre un hombre y otra mujer. La escena era increíble. Ella estaba agarrándole la entrepierna al hombre con una mano y con la otra estaba estimulando a la mujer. Sinceramente, le tuve que reconocer la coordinación y la destreza, qué habilidad. Pero eso no fue todo. Poco después, un tipo que estaba disfrutando de un baile en el regazo se desmayó y, para colmo, se hizo pipí encima empapando a la chica que le hacía el show. Ella salió gritando y le revisó los bolsillos antes de irse furiosa. En ese momento, mis amigos y yo decidimos que ya era hora de salir de ahí, no podíamos con más. ¡Qué noche tan loca! Historia 28. La gerente mantenía encuentros íntimos con más de 17 compañeros, tanto durante su jornada laboral como fuera de ella. La sorprendieron en 4 ocasiones distintas realizando esas acciones en horas de trabajo y dentro de la tienda. Pero parecía que eso no bastaba para que la despidieran de inmediato. Ella solía fijar su atención en aquellos que le parecían atractivos y, apenas ingresaban, buscaba la manera de quedarse a solas con ellos, ofreciéndoles alcohol, sustancias o invitaciones a una fiesta exclusiva en su casa. Si esa estrategia no daba resultado, esperaba a que quienes más le interesaban acumulaban puntos por asistencia, para luego adueñarse de ellos, claro, a cambio de un precio. Finalmente fue descubierta por alguien que no estaba dispuesto a sumarse a sus juegos y todos los involucrados terminaron perdiendo su lugar. Así es la cosa en Wally World, ese lugar nunca cambia. Historia 29. Durante la fiesta de Navidad, el jefe de otro departamento empezó a besarse apasionadamente con una compañera de trabajo. No solo eso, sino que él le rozaba la entrepierna contra las nalgas mientras bailaban, además de besarla y tocarle los senos, todo frente a la gente de ambos departamentos. Y para ponerle más contexto, ambos están casados. Les pidieron que se retiraran de la fiesta, pero simplemente hicieron caso omiso y se quedaron. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, actuaron con total normalidad. Y lo peor es que nadie tiene intención de contarles a sus parejas, ¿verdad? Me desesperan las personas. Historia 30. Estaba trabajando en una cadena mediana de esos lugares de hamburguesas y cócteles, ya sabes, ese tipo de trabajos en hostelería donde todos se llevan con cierta distancia, pero nadie renuncia porque, de alguna manera, todos terminan convertidos en cómplices de esa tensión. Es como un lazo complicado, ¿me entiendes? Un día, entré al cuarto de los barriles y los encontré a 2 de nuestros bartenders protagonizando un encuentro inapropiado justo ahí mismo. Simplemente di media vuelta y me retiré sin decir palabra. Ahora que lo pienso, tal vez debería haber intervenido porque justo en ese momento estábamos más que ocupados. Historia 31. Cuando estuve destacado en Egipto, me encontré en la oficina con uno de mis soldados, un E4, justo en medio de un encuentro bastante comprometido con la equivalente a un teniente coronel del ejército noruego. Pasaba rápidamente por su oficina para ver si podía gestionar un vuelo en helicóptero para mi escuadrón hacia nuestro puesto de observación unos días después. Nuestra camioneta se había descompuesto y estábamos a la espera de las piezas para la reparación, lo cual, dadas las circunstancias del primavera árabe en ese momento, podría llevar semanas. Por impulso, decidí solicitar el vuelo en helicóptero. Pensé que sería una experiencia única para la tropa, algo distinto. Entré de golpe y los encontré justo en el momento más delicado. Se asustaron y trataron de recomponerse rápidamente. Yo no podía contener la risa porque, honestamente, eso iba directo a su estilo. Le pedí que esperara afuera y dejara la puerta entreabierta, mientras yo comenzaba a conversar con ella sobre aquella situación. Lo más curioso fue que ella mantenía una pequeña marca de ese momento en un costado del rostro durante toda nuestra charla, y nadie mencionó nada. Para no hacerla larga, logré que nos concedieran el vuelo en helicóptero y así pudimos llegar a nuestro sector para el resto del despliegue. A cambio, se acordó que aquel episodio nunca aparecería en ningún informe ni en la oficialidad. Historia 32. Trabajaba como asistente administrativo en un hospital católico. Una de las compañeras de trabajo era súper coqueta, de esas que siempre andan lanzando comentarios subidos de tono. Yo nunca le creía mucho, pensaba que solo disfrutaba viéndome incómodo en esas situaciones. Un día, el padre que estaba asignado al hospital se jubiló y todavía no habían traído a uno nuevo. Entonces, esta chica me llevó hasta el departamento que usaba el sacerdote, un lugar conectado directamente a la capilla, pero que estaba desocupado. Ahí, bueno, digamos que ella se salió con la suya y tuvimos un encuentro en la cama del mismo padre. Fue toda una locura.
Historia 33. Yo no estaba presente cuando ocurrió aquello, pero una compañera de trabajo en una panadería donde estuve comentó al final de su turno que había estado usando un objeto íntimo durante toda la noche, como parte de una fantasía con su novio a distancia. Lo compartió sin el menor pudor con todos los panaderos de su turno, como si ya no pudiera guardarlo más dentro. La verdad, a mí me resultó bastante desagradable, sobre todo porque trabajábamos manipulando alimentos. Evidentemente, el dueño nunca se enteró, porque después la promovieron a un puesto de liderazgo. Y hasta el encargado de ese turno se limitó a encogerse de hombros y decir, bueno, esa es Amy y sus dificultades con el trastorno límite de la personalidad TLP. Y no se refería a ningún trastorno del objeto íntimo ni nada por el estilo. Historia 34. Estaba en un entrenamiento de armas con un grupo de oficiales cuando una aprendiz, que nunca había sostenido un arma en sus manos, comenzó a frustrarse y a perder el control con la suya. Tenía el cargador puesto y el arma lista para disparar, pero de repente se giró con el dedo en el gatillo y empezó a mover el arma de manera descontrolada, gritando cosas que no recuerdo. Todos nos tiramos al suelo de inmediato. Pero lo más increíble fue que solo le advirtieron que no volviera a hacerlo. Después, en una de las torres, vimos a alguien jugando con un fusil AR-15. La persona seguía accionando la palanca de carga una y otra vez. De algún modo, el percutor llegó a impactar una de las balas y abrió un agujero en el techo de la torre. Lo retiraron de ahí, pero continuó cumpliendo su turno normalmente. Y para cerrar, en el mismo lugar, dos oficiales tuvieron un enfrentamiento. Se dijeron, nos vemos afuera, pero uno se acobardó y salió corriendo. El otro se subió al vehículo para perseguirlo. Se detuvieron en la autopista y llegaron a desenfundar las armas uno contra el otro. Por pura casualidad, una patrulla pasó en ese momento y terminaron siendo detenidos ambos, aunque luego los liberaron en diferentes momentos. Al día siguiente, los dos regresaron al trabajo, pero los asignaron a turnos distintos porque no podíamos darnos el lujo de perder a nadie más. Mentí, hay otra historia. Mi sargento y yo estábamos saliendo del complejo después de la jornada y justo llegábamos al último portón, algo así como una zona de seguridad intermedia, cuando un teniente, a quien nunca había visto antes, nos dijo que no nos iba a abrir porque necesitaban gente para horas extras. Mi sargento se acercó a la ventanilla y le advirtió, si me haces entrar a la fuerza, te voy a romper la cara. Al final nos fuimos y, para colmo, me castigaron con un doble turno obligatorio por apoyar a mi sargento. Ya estaba agotado después de una guardia nocturna de 16 horas. Qué irrespetuoso ese oficial novato, en serio. Historia 35. Tuve la oportunidad de acompañar a una enfermera especializada que estaba a cargo de las recetas médicas en un asilo de ancianos. Durante ese tiempo, noté que ella seguía autorizando medicamentos destinados a la supresión hormonal en varios hombres mayores, justificándolo porque, según decía, tenían antecedentes de conductas inapropiadas con el personal. Decidido a entender mejor la situación, le pregunté a uno de esos señores si sabía que estaba tomando Leuprolide o si comprendía para qué servía ese medicamento. La respuesta fue clara. No tenían la menor idea de lo que les estaban diciendo. Simplemente aceptaban las pastillas que les entregaban, sin cuestionar ni indagar sobre el propósito. En algunos casos, este tipo de tratamientos puede estar justificado, especialmente cuando el paciente otorga su consentimiento consciente, con conocimiento claro de los riesgos, beneficios y posibles efectos secundarios. Pero aquí, ninguno de estos hombres contaba con antecedentes formales en su historial, solo una versión informal que aportaba la enfermera. No estaba en posición de cuestionar esas indicaciones ni a la enfermera, porque hacerlo probablemente habría significado el fin de mi carrera profesional. Así que, aunque la situación me parecía sumamente delicada y cuestionable, opté por no intervenir directamente. Historia 36. Una vez, Spencer estaba viendo contenido para adultos durante la jornada laboral. Trabajábamos en una pequeña empresa, en un área de ventas, y él no estaba solo. Otras 4 personas ocupaban sus escritorios cerca. Sin embargo, yo no comprendía bien qué hacía. Simplemente navegaba por páginas de videos sin detenerse demasiado en ninguno. Más tarde, en una reunión que tuvimos en el bar del piso inferior, Spencer nos presentó a su novia. Nos comentó que ella se dedicaba a la actuación en cine para adultos. Probablemente eso explicaba su inclinación por ese tipo de material, aunque en ese momento nunca lo aclaró y yo tampoco indagué. Historia 37. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la Fuerza Aérea y nos encontrábamos en el sudeste asiático, el calor y la humedad eran insoportables. Usualmente, los pilotos suelen ser bastante buena onda, pero este en particular era todo lo contrario.
Un auténtico aguafiestas. Estábamos esperando a que llegara la tripulación. Ya habíamos revisado todo el avión antes del vuelo. Mi compañero tomó el casco de comunicación del piloto. En ese casco hay una pequeña pieza que sostiene el micrófono justo al lado de la boca. Pues bien, a mi compañero se le ocurrió deslizar esa parte por la rendija entre el trasero sudoroso y cubierto de vello del piloto, y luego volvió a colgar el casco. Lo más irónico era que este piloto tenía la costumbre de poner el micrófono casi rozando sus labios. La verdad, no podía imaginarse mejor esa pequeña lección justa. Historia 38. Estábamos en un viaje de trabajo en Japón y una noche salimos con nuestros colegas japoneses. Entre ellos una mujer que era la encargada administrativa de la oficina en Tokio. Mi jefe había tomado varias copas y, sin filtro, se inclinó hacia ella y le soltó: «Quiero lamerte la cla». Ella se rió tímidamente, como solo saben hacerlo en Japón, y aunque todos esperábamos que Recursos Humanos nos estuviera esperando a la mañana siguiente para mandarnos directo al aeropuerto, nada de eso pasó. La semana siguiente siguió como si nada hubiera ocurrido. Historia 39. En una planta industrial, de esas relacionadas con productos químicos, el turno de noche era un verdadero vacío. Apenas éramos como 6 personas trabajando. Dentro de ese grupo había una mujer que tenía una especie de arreglo con el supervisor. Se encontraban en el estacionamiento a mitad de la noche para encuentros que, digamos, escapaban a lo estrictamente laboral. Ellos creían que nadie más estaba al tanto, pero aquí viene lo curioso. Cada vez que desaparecían, el resto nos quedábamos en la sala de control, atentos a las imágenes de la cámara del estacionamiento, vigilando qué ocurría. A decir verdad, la mujer tenía una resistencia asombrosa, porque aquello se prolongó durante meses. Todo salió a la luz cuando otro compañero comenzó a sentirse presionado por el supervisor, justo después de un conflicto con esa misma mujer. La situación se fue tensando, alguien finalmente decidió contar lo que pasaba, y el asunto terminó en Recursos Humanos. Ella fue despedida y él, bueno, decidió alejarse del lugar. Lo más sorprendente es que durante esos meses siguieron con su juego sin que nadie lo notara. Así terminó aquella historia en la planta. Historia 40. No llegó a salirse con la suya la vez que lo vi, pero debe haber hecho esto muchas veces porque lo hizo sin dudar ni perder el ritmo. Hace unos 20 años trabajaba en un cine pequeño y estaba reponiendo los hot dogs en el calentador giratorio. Uno de esos malditos que venían congelados y tenían esa capa de escarcha que los hacía imposibles de agarrar bien, se me resbaló. Cayó al suelo y se deslizó sobre las baldosas hasta que se detuvo porque había una alfombra antideslizante. Entonces aparece mi jefe, ve lo que pasó y, mientras recoge el hot dog, me mira fijo directo a los ojos y me dice con tono serio: «No desperdicies la comida». Y sin más, vuelve a ponerlo en el calentador, echándome la bronca con la mirada. Tan pronto como el tipo se fue, yo agarré ese hot dog, lo partí en dos y directo a la basura. También lo vi recoger vasos que habían rodado por el suelo asqueroso. Los puso de nuevo en su lugar y, por supuesto, me aseguré de que esos vasos terminaran en la basura. Era un peligro ambulante. Estoy bastante seguro de que hasta sacaba las palomitas de las cestas de la basura para devolverlas y venderlas otra vez. Aunque eso nunca lo confirmé ni vi directamente. Y antes de que preguntes por qué no alerté a las autoridades sanitarias, te cuento que en ese entonces ni siquiera sabía que podía hacer eso. Jamás nos dieron una capacitación sobre seguridad alimentaria, ni supe que debía tenerla. Me contrataron y me dijeron qué hacer mientras los jefes solo se dedicaban a contar el dinero. Cuando conseguí otro trabajo en comida rápida, aprendí mucho sobre seguridad y la verdad me dio bronca haber perdido la oportunidad de denunciar a ese tipo. Y así, esta historia le da la vuelta al mundo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Quiero ver hasta dónde llegamos con nuestras historias. Reporta tu país en los comentarios. Deja un like para representar a tu país y suscríbete para unirte a la familia. Un saludo a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.